Hola, buenas tardes. Vamos a hacer nuestra presentación respecto al enfriamiento de componentes eléctricos. Modelamiento matemático del enfriamiento de componente eléctrico mediante funciones exponenciales y derivadas. Este grupo o esta presentación se compone de Nicolás Muñoz, Meilan Quiroga, Eduardo Muñoz, Bastián Ferrer y Catalina Suárez. Ya, aquí vamos a derivar 5 objetivos específicos. El primer objetivo es medir temperatura del componente eléctrico durante su proceso de enfriamiento. Registrar la temperatura del dispositivo en distintos intervalos de tiempo después de apagarlo para obtener datos reales que permitan analizar su comportamiento térmico. Organizar y representar los datos obtenidos. Construir tablas y gráficos con la información recopilada para visualizar cómo disminuye la temperatura del componente a medida que transcurre el tiempo. Aplicar funciones matemáticas al proceso de enfriamiento. Utilizar funciones exponenciales para modelar matemáticamente la variación de temperatura y representar el comportamiento del enfriamiento del componente eléctrico. La siguiente es analizar la rapidez del cambio de temperatura mediante derivadas. Emplear derivadas para estudiar la tasa de enfriamiento y determinar en qué momento el componente pierde temperatura más rápidamente. Y la última, relacionar el análisis matemático con la electricidad y la electrónica. Comprender la importancia del control de temperatura en sistemas eléctricos, identificando cómo el exceso de calor puede afectar el funcionamiento y la vida útil de los componentes electrónicos. Ya, ahora vamos a abarcar con las problemáticas que abordar. Los componentes eléctricos generan calor durante su funcionamiento y no existe una adecuada disipación térmica. Puede producirse pérdida de eficiencia, disminución de la vida útil de los equipos o fallas en su operación. Debido a esto, surge la necesidad de comprender cómo disminuye la temperatura con el tiempo y cómo este proceso puede representarse mediante modelos matemáticos. La investigación busca analizar cómo las funciones y derivadas permiten estudiar el comportamiento del enfriamiento y determinar la rapidez con la que un componente eléctrico pierde temperatura. Ya, definición del proyecto. El proyecto trata sobre analizar cómo se enfría un componente eléctrico después de haber estado funcionando. Un dispositivo como cargadores o motores o fuentes de poder generan calor al trabajar con corriente eléctrica y al apagarse. Su temperatura disminuye gradualmente hasta llegar a la temperatura ambiente. Para estudiar este proceso se registran temperaturas en distintos intervalos de tiempo y los datos obtenidos se representan mediante tablas y gráficos. Además se aplicarán funciones exponenciales y derivadas para modelar matemáticamente el comportamiento del enfriamiento y analizar la rapidez con la que cambia la temperatura. Con este proyecto se busca demostrar cómo las matemáticas pueden aplicarse en fenómenos reales relacionados con la electricidad y la electrónica. Bueno, vamos con lo que son los temas de investigación y las nociones matemáticas. Para que sepan, durante la investigación se van a aplicar distintas herramientas matemáticas para poder analizar el comportamiento de la temperatura en función del tiempo. Estas distintas herramientas podrían ser las funciones exponenciales que tenemos planteadas, las funciones lineales, las derivadas, los gráficos de las funciones, la interpretación de las pendientes que tenemos también en nuestro programa, los análisis de variación y las tasas de cambio, las tablas y las representaciones de datos. Tenemos el ejemplo de modelo, que es donde se representa la temperatura en función del tiempo, y esta función la tomamos de la ley de enfriamiento de Newton. Pasamos a la determinación de la constante K, en el cual podemos, para llegar a despejar la constante, tenemos que pasar por ciertos pasos antes, en el cual tenemos
el cual tenemos que restar la temperatura en ambos lados, la temperatura ambiente la tenemos que restar en ambos lados del problema. Luego de esto pasamos al segundo paso, que es dividir. Dividimos la diferencia inicial, que vendría siendo la temperatura inicial del objeto menos la temperatura ambiente. Luego de esto pasamos a la aplicación de un logaritmo natural para anular la base. Para ello ocupamos Euler. Luego, teniendo esto, ya pasamos al despeje de la constante K y dividimos por T, que vendría siendo el tiempo. Pasamos a la determinación de la constante K nuevamente en lo que es la pendiente. Esto lo graficamos y lo presentamos con la pendiente correspondiente, que se presenta desde la rapidez del enfriamiento a qué tan rápido se enfría el equipo. Igual tenemos también el qué tan lento se enfría, y también tenemos el cálculo de la medición real de temperatura en el tiempo conocido en el cual se fue establecido como ejemplo, más que nada. Tenemos el ejemplo de la temperatura inicial del objeto en 70 centígrados, luego tenemos la temperatura ambiente en ese momento de 25 centígrados, el tiempo transcurrido, que vendría siendo en 5 segundos, vendría siendo igual a 45 centígrados, y la constante K, que vendría siendo de menos 1 partido en 5 por el logaritmo natural de 20 dividido en 45, y esto nos da un igualado de 0.162. Bueno, ¿con qué fin queremos conocer el enfriamiento del equipo? Llegamos desde prevenciones de fallas, que podríamos ver la degradación del aislante a causa del calor provocado por el devanado en sí. También podemos ver o diagnosticar la eficiencia, saber también cómo se reduce el consumo energético en la derivada de la resistencia térmica. Esto lo vemos ya más que nada para asuntos de fallas calóricas. Y la gestión de la vida útil del mismo objeto. Esto ya va más que nada para lo que son motores, para saber más cuánto tiempo pueden durar en su vida útil. Y también tenemos el diseño de protecciones para poder determinar los tiempos que se esperan seguros antes de que se inicien o se reinicios de sistemas de carga para los transformadores o motores o cualquier sistema que tengamos operativo. Ya. En esta diapositiva se explica cómo se relaciona la temperatura del componente con el tiempo. Cuando el equipo se apaga, comienza a perder calor y su temperatura baja. Al iniciar el enfriamiento es más rápido porque existe una gran diferencia entre la temperatura del componente y la temperatura ambiental. A medida que pasa el tiempo, esa diferencia comienza a bajar más lentamente. Esto significa que el enfriamiento no ocurre siempre a la misma velocidad. Por esta razón el proceso no se representa bien con una función lineal, en cambio se utiliza una función exponencial, decreciente, ya que esta representa mejor el comportamiento real del enfriamiento rápido al inicio y más lento al final. En esta diapositiva explicamos cómo se utiliza la derivada en el proyecto. La función matemática principal nos permite conocer la temperatura del equipo en un instante determinado. Por ejemplo, nos puede indicar qué temperatura tendrá el componente después de 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Sin embargo, la derivada nos entrega otra información importante. Nos dice que tan rápido está bajando la temperatura, es decir, la derivada representa la velocidad de enfriamiento en grados Celsius por minuto. Esto sirve para identificar en qué momento el equipo pierde calor más rápido. Normalmente esto ocurre al principio,
cuando el componente está más caliente. La velocidad de enfriamiento disminuye porque la temperatura se acerca a la temperatura ambiental. Por lo tanto, la derivada ayuda a interpretar mejor el componente térmico del equipo. Y en esta diapositiva se representa el ajuste exponencial. El ajuste exponencial consiste en tomar datos reales de temperatura y tiempo y buscar una curva matemática que represente estos datos de la mejor manera posible. Por ejemplo, aquí se puede medir la temperatura del componente cada ciertos intervalos de tiempo, como 2 minutos. Luego esos datos se representan en una herramienta como Excel o GeoGebra para obtener una curva de enfriamiento. Este tipo de ajuste se usa porque el enfriamiento no es constante. La temperatura baja rápidamente al principio y después disminuye lentamente, acercándose a la temperatura ambiente. El resultado del ajuste exponencial es una ecuación para permitir estimar la temperatura futura del equipo. Esto ayuda a analizar el comportamiento del componente y a tomar decisiones técnicas como mejorar la ventilación o definir tiempo de reposo. En este caso, ¿qué es la derivada en este proyecto? En la función principal del enfriamiento sería esta, T, esta sería la función principal de nosotros. Esta función nos indica la temperatura del componente eléctrico según el transcurso. Al derivar esta función obtenemos esta fórmula. La derivada nos indica la rapidez con que cambia la temperatura. En este caso nos muestra cuántos grados Celsius por minuto está perdiendo el equipo. El signo negativo significa que la temperatura está disminuyendo porque el componente se está enfriando. Al principio la derivada tiene un mayor en magnitud, lo que indica que el equipo se enfría más rápido. Luego, con el paso del tiempo, la derivada se acerca a cero, lo que significa que el enfriamiento se vuelve más lento y el equipo se aproxima a la temperatura ambiental. En resumen, las funciones nos permiten conocer la temperatura, mientras que la derivada nos permite conocer la velocidad del enfriamiento. Pasando a la página 14, el resultado esperado es consolidar una ecuación matemática exacta para estimar la temperatura futura del equipo utilizando Excel y GeoGebra. Al abordar qué significa derivar en este proyecto, pasamos de la función T, que indica la temperatura estática, a su derivada T', la cual representa la tasa de cambio instantánea en grados Celsius por minuto. Su signo negativo corrobora que la temperatura disminuye, demostrando que al principio la velocidad de enfriamiento es mayor y luego se aproxima paulatinamente a cero. En nuestra siguiente diapositiva, modelando el fenómeno con la función T, que es igual a 25 más 45 por Euler, con exponente de menos 0.162 por T, su derivada es T', la cual tiene un resultado de menos 7.29 por Euler con exponencial de menos 0.62 por T. Al evaluarla en distintos tiempos, los datos revelan el comportamiento físico real. En el minuto 0, el equipo pierde calor a una velocidad de menos 7.29 grados Celsius por minuto. A los 5 minutos disminuye a menos 3.24 grados Celsius por minuto y a los 10 minutos cae a menos 1.44 grados Celsius por minuto. La interpretación técnica es que el enfriamiento se desacelera porque la diferencia térmica con el ambiente es cada vez menor. Como uso práctico, este análisis permite decidir críticamente si el componente requiere ventilación, disparadores o calcular el tiempo de reposo seguro antes de un reinicio bajo carga pesada. Bueno, en nuestra justificación, la necesidad de herramientas tecnológicas como MATCAD nos garantiza la precisión analítica en operaciones complejas y derivadas, eliminando un error humano.
GeoGebra nos aporta la interpretación visual clave para identificar la asintonía de la estabilidad térmica de la curva. Por último, Excel nos otorga escalabilidad de datos para procesar registro masivo mediante mínimos cuadrados. Esta interpretación asegura una rigurosidad documental óptima y profesional. Como preguntas de la investigación, determinaremos que el proceso se modela fielmente con funciones exponenciales porque describen con exactitud la disminución progresiva de la temperatura en un sistema real. Sobre la pregunta 5, la derivada nos da la rapidez del cambio térmico instantáneo, algo vital para diseñar disipadores térmicos o prever la reacción ante un apagado de emergencia. Finalmente, respondiendo a la pregunta 7, este análisis previene fallas al darnos la base científica para diseñar mejores sistemas de ventilación y protecciones eléctricas que resguarden la vida útil del equipo. Para empezar con el análisis de nuestro proyecto, nos planteamos cómo se comporta realmente el calor en un entorno eléctrico. La respuesta que la encontramos en el modelo exponencial. ¿Por qué? Porque la temperatura no baja de golpe ni de forma lineal, disminuye de manera progresiva y paulatina a lo largo del tiempo. Entender este comportamiento mediante el análisis matemático es solo teoría, es una herramienta fundamental para la ingeniería. Al saber con precisión cómo se enfría un componente, podemos diseñar mejores sistemas de ventilación, anticipar fallas por sobrecalentamiento y crear protecciones eléctricas mucho más eficientes y seguras. Para llevar esto a cabo de manera ordenada, estructuramos un cronograma de trabajo dividido en 20 días. Comenzamos con la selección del componente y de la forma de datos térmicos en los primeros días, usando herramientas como Excel y MATLAB. A mitad del proceso nos enfocamos de lleno en el modelamiento matemático con funciones exponenciales y el cálculo de derivadas en GeoGebra para evaluar la rapidez del enfriamiento. Finalmente, los últimos días los dedicamos por completo a la interpretación eléctrica de estos resultados, vinculándolos con el rendimiento de los equipos para cerrar con la redacción del informe y la preparación de esta presentación en equipo. Finalmente, aquí podemos ver nuestra bitácora de desarrollo donde registramos el paso a paso de cada jornada desde inicio de mayo. Por ejemplo, mientras algunos compañeros se enfocaron en la recolección de datos y la configuración de las fórmulas en MATLAB, en mi caso me tocó trabajar directamente con la revisión bibliográfica de la ley de enfriamiento de Newton junto a Mailand. También estuve apoyando a Bastián en la fase de graficación en GeoGebra, donde logramos trazar la curva de decaimiento térmico y configurando los puntos móviles con sus respectivas rectas tangentes.